Tengan muy buenas tardes, estudiantes de psiquiatría. Soy la doctora Ingrid Hernández y esta tarde vamos a hablar acerca de los trastornos disociativos. Los objetivos de la clase: definir el término disociación, conocer la clasificación de los trastornos disociativos, conocer aquellos aspectos clínicos de los trastornos disociativos, determinar el diagnóstico diferencial de estos, identificar la epidemiología de los trastornos disociativos y la etiología, así como ejemplos de casos. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es un trastorno disociativo. Estos se definen como aquellas condiciones patológicas que conllevan a disrupciones o fallos básicamente en la memoria, conciencia, identidad y o percepción, que principalmente están asociadas a traumatismos que le han sucedido al paciente. ¿Cómo se clasifican? La clasificación puede ser de todos esos trastornos disociativos. Existen la fuga disociativa, la amnesia disociativa, el trastorno de despersonalización, trastorno de identidad disociativo y trastorno disociativo no especificado. Vamos a ver cada uno de estos. ¿En qué consiste la amnesia disociativa? Este es un trastorno dentro de todo este síndrome y es el más frecuente. Es además un síntoma que todos hemos escuchado alguna vez, ¿verdad? Que puede enfocarse en algunos síndromes disociativos. Específicamente, ¿en qué consiste? Se refiere a un trastorno de la memoria, pero este es reversible. Está caracterizado por una incapacidad para evocar segmentos extensos de información personal importante. Es decir, la persona no pierde la memoria, pero sí espacios de ella o partes específicas de alguna situación y que compromete exclusivamente aquella información autobiográfica, sin que exista un daño orgánico. Es decir, a estos pacientes se les toman estudios de imagen, se les hacen pruebas neuropsicológicas y apareciera como que tienen limpio el sensorio o como en las pruebas de imagen sin ningún problema, pero no recuerdan ciertos episodios específicamente de su vida, específicamente de algún momento en el que sufrió algún trauma psicológico. ¿Cuáles son los tipos de amnesia psicógena? Porque es psicógena ya que no tiene una causa orgánica. Puede ser una amnesia generalizada, es decir, pierde toda la información autobiográfica. Esta desaparece de forma súbita. Puede ser también una amnesia localizada, que es más común de todas. Hay alguna amnesia que se refiere solo a un periodo asociado con un evento estresante. Por ejemplo, hay personas que después de una situación traumática, un abuso, un maltrato físico, y aparecen, ¿verdad? De repente consultando, tienen un espacio de vida en el que no recuerdan y muchas veces en estos casos hay que hacerles hasta una cierta hipnosis o que una concentración, y en ese momento cuando a veces el paciente recupera la memoria de ese evento estresante, cae en un estado de shock emocional que muchas veces amerita un ingreso. La amnesia también puede ser selectiva, que sería una variante de la amnesia localizada. El individuo solamente recuerda algunas cosas de un periodo determinado. Esta podría ser en la infancia, cuando fue abandonado por sus padres, cuando sufrió maltrato, cuando pasó alguna situación en la que quedó en su mente un bloqueo y no recuerda ese periodo de su niñez. La amnesia también puede ser sistematizada, es decir, que afecta cadenas de recuerdos, aunque ésta pertenezca a épocas diferentes. Por ejemplo, incapacidad para recordar algo específicamente de su trabajo, de sus estudios o de alguna actividad que el paciente realizaba frecuentemente.
La amnesia continua es un tipo poco frecuente, en donde el paciente no logra recordar eventos, pero que llevan una secuencia, eventos sucesivos a medida que van ocurriendo. Por ejemplo, no recuerdan la actividad que acaban de realizar, ¿verdad? Esta podríamos ponerle de ejemplo a la Dory, ¿verdad? De Nemo, que ella iba haciendo una cosa y luego, ¿qué pasó? Y recordaba y volvía de repente a hacer otra actividad y olvidaba lo que recientemente había hecho. Las amnesias disociativas pueden tener un tipo de recuerdo, el más afectado es aquel que cotidianamente está disponible. Por ejemplo, quién soy, en qué trabajo, y la información ausente se puede presentar a través de sueños o a través de alguna actividad o desempeño en sus actividades motoras. Por ejemplo, un obrero que no recuerda en qué trabaja, pero sí sabe cómo manejar una máquina, ¿verdad? Entonces, la actividad sí tiene el recuerdo, pero en su mente no sabe a qué se dedicaba. Y esto lo podemos ver en las películas, en las telenovelas, ¿verdad? Que después a veces de un evento, de una situación, el paciente no recuerda quién es su familia, quién es él y aparece allá perdido en algún lugar. Ahora bien, la fuga disociativa. ¿Cuáles serían los criterios diagnósticos? Estos criterios se hacen en base al CIE-10, que es nuestro manual diagnóstico para las enfermedades de todo tipo. En este caso, las enfermedades psiquiátricas. Y pues los criterios son, en primer lugar, hay viajes repentinos e inesperados lejos del hogar o trabajo. Y el paciente no tiene la capacidad para recordar el pasado. Existe también una confusión sobre la identidad personal o asunción de nueva identidad, la cual puede ser parcial o completa. No se debe a una enfermedad médica o consumo de sustancias. Esto es bien importante porque tenemos que descartar que eso no sea un problema orgánico o que el paciente llegue bajo efectos de alguna droga o alguna sustancia para poder pensar que eso es algo disociativo. Epidemiológicamente se dice que tanto las amnesias disociativas como las fugas disociativas son más frecuentes en mujeres. Etiológicamente puede estar relacionado con un evento estresor que se logra identificar, ya sea un trauma emocional que fue dado en la infancia. Siempre debe descartarse un daño orgánico. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque no vamos a pensar que alguien que perdió la memoria siempre va a ser orgánico o siempre va a ser algo psicógeno por un trauma. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Mandar todos los estudios que puedan determinarnos, todos los exámenes que puedan descartar que no existe un daño orgánico. Siempre dentro de los criterios diagnósticos vemos que existen experiencias persistentes o recurrentes de distanciamiento o de ser observado, de ser un observador de sus procesos mentales o de su cuerpo. Durante el episodio, el sentido de la realidad está intacto muchas veces, pero existe un malestar significativo o un menoscabo en el desempeño social o laboral y no se debe a una enfermedad médica o consumo de sustancias. Ahora bien, ¿cuáles son los trastornos de despersonalización? Como la misma palabra lo dice, despersonalización. Es una sensación agobiante de extrañeza e irrealidad respecto a sí mismo, a los procesos mentales o a la imagen corporal. La evaluación de la realidad se mantiene intacta. Los pacientes refieren no experimentar emociones. Ellos se preguntan o se hacen el cuestionamiento que quién es esa persona, sienten que no son ellos mismos, se miran al espejo y piensan que es otra persona, es una extrañeza. Sin embargo, su entorno sí lo reconocen, lo que no reconocen es su propia percepción. La etiología principal es la ansiedad intensa ante situaciones de amenaza vital o estados en el que el paciente se siente indefenso, pero también puede producirse en personas excesivamente fatigadas
con deprivación del sueño o que consuman cannabis. Aquí podemos ver la importancia del dormir bien. Si una persona tiene una deprivación de sueño de más de 3 días, puede llegar a despersonalizarse o a tener una sensación de irrealidad, ¿verdad? Es muy delicado y este es el mes del sueño. Se celebró esta semana la Semana del Sueño, en el que se está tratando de hacer mucho hincapié y mucho énfasis en la importancia de dormir bien. Ustedes como estudiantes tienen que organizarse su tiempo para que también puedan darse ese regalo que es el dormir. El dormir bien les va a ayudar a cargar energías, a tener una mejor calidad de vida y a enfermarse menos. Entonces vemos que siempre epidemiológicamente es más frecuente en las mujeres, ¿verdad? Este tipo de patología. Tenemos también el trastorno de identidad disociativo o trastorno de personalidades múltiples, como se conocía anteriormente. Muchos de ustedes han visto la película Fragmentado, por ejemplo, donde, claro, ahí exageran y todo, pero es un ejemplo muy bonito de un trastorno de identidad disociativo, ¿verdad? Es un personaje que tiene varias facetas, varios nombres, varias formas de comportarse en una misma persona. Y ese trastorno se caracteriza por una